Estábamos comentando en la antesala una frase de un señor, que no es mía la frase, es de un tal Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, que a mí una frase que dijo hace 15 días que me conmocionó, ¿no? Que es que el mundo está sumido en una vorágine. ¿Qué vamos a decir diciéndolo desde España en estas fechas, ¿no? En estos momentos que vivimos tan duros? Vivimos en una vorágine, en un planeta que además nos empeñamos en decir que es verde. Yo personalmente me empeño en decir que es de muchos colores. De hecho, el planeta realmente es azul, es el color que domina el planeta y además, y hoy se ha hablado mucho de ello, de los océanos, probablemente es donde se produce la mayor brecha todavía de desarrollo, de protección y de todo lo que tiene que ver también con la sostenibilidad y la financiación. Pero me gustaría comenzar esta sesión para centrar otra idea fuerza, que creo que es la que presidirá todas nuestras intervenciones, que es que todo esto de lo que estamos hablando, de esta transición a la sostenibilidad, es una cuestión, y esto creo que ya no cabe ninguna duda, eminentemente científica. Es decir, que si no es un científico el que me lo cuenta, yo ya tendría que darle una pensada. En segundo lugar, que además de ser una cuestión eminentemente científica, necesita algo que se está poniendo muy de manifiesto en estas últimas horas, ¿no? Que es una buena gobernanza, un liderazgo. Hablamos del ESG, pero igual habría que hablar de, un amigo común habla del ESG-EU, que es el ESG Understanding, que la gobernanza es fundamental para que podamos entender todas estas materias. Pero sobre todo, por encima de todo, además de liderazgo, además de científicos, además de una buena gobernanza, se necesita financiación. Como dirían en un país del sur de América, no hay plata y hace falta plata y mucha para todo este tema. Puede que estemos en un momento además muy óptimo, esto que se llama ahora los momentum, vivimos un momentum ciertamente importante porque puede que estemos al principio del principio en materia de financiación, y yo creo que los ponentes y los compañeros de mesa o de escenario que me ha tocado hoy, yo creo que saben mucho de esta materia. Y por tanto, hablar de la preparación de estos escenarios futuros a los que nos vamos a enfrentar, pues nos va a ayudar mejor a entender pues, una realidad que probablemente sea desconocida. Solo un último comentario. Acabo de llegar de Colombia, soy un súper afortunado. La mala noticia es lo que me he encontrado cuando he llegado, pero vengo de una cumbre de la biodiversidad, que es una de las tres patas fundamentales de las que estamos hablando. Una es el cambio climático, la otra es el tema de la contaminación en todos los sentidos y por último tenemos la biodiversidad, una probablemente desconocida y que cuando vemos las brechas que todavía falta por conquistar nos damos cuenta de que efectivamente nos queda mucho por hacer. Pero aparte de cosas buenas que han sucedido en la cumbre, hay una muy negativa, y es que la cumbre de la biodiversidad, en lo que se refiere a la financiación, el resultado es cero, y básicamente porque se ha suspendido el debate relacionado con la financiación dedicado a la biodiversidad, que es la aportación de miles de millones anuales de países que lo tienen para poder mantenerla y lograr que el 30% del planeta esté protegido dentro de unos cuantos años, que son ya prácticamente 2. Muy pocos. Por tanto, tenemos una temática en la que nuestros ponentes de hoy saben bastante y me gustaría comenzar en este caso con Marta. Marta Isa, con la que he coincidido en varias conferencias y es muy brillante, es la directora de Banca Responsable y Sostenibilidad de Banco Santander España. Con eso yo creo que tienes ya una presentación más que de sobra. Hemos hablado en el interín de supervisores, hemos hablado de Europa, hemos hablado de todo, pero me gustaría que nos contaras por qué las finanzas sostenibles son importantes y hasta dónde llega el compromiso del Santander. Bueno, mil gracias, Jesús. Es un placer para mí compartir mesa con María y con Fran, y muchas gracias a Cambio 16 por invitarnos a participar. Realmente me da muchísima pena que no pudieras asistir al debate paralelo que hemos tenido en espera de entrar aquí, justamente porque hemos tocado todos los palos, pero vamos a intentar restringirnos a lo que me preguntas, finanzas sostenibles, el porqué de la importancia. Decías, y empiezo quizá por ahí, hemos hablado de regulación, hemos hablado de compromisos empresariales, hemos hablado de estándares. Vosotros en vuestras empresas estaréis haciendo un poco seguro que frente a esta marea o este tsunami regulatorio, y es que todo esto ocurre porque
somos conscientes de que para acometer la transformación sostenible, en este caso en Europa si hablamos de legislación europea, pero en general del mundo, se requieren cantidades ingentes de financiación, ¿vale? Y son muchas las estimaciones que intentan cuantificar cuáles son las necesidades de financiación para la transición hacia una economía descarbonizada. Dejarme que os dé dos referencias. McKinsey este año, en enero, ha hablado de 85.000 millones de euros anuales para el Net Zero 2050 en España cada año. Eso es un 6,5% del PIB de este país, pero el PNIEC último, el de 2023, aumenta en un 28% las necesidades de financiación, habla de 300.000 millones de euros a 2030 y además habla, y esa es una componente importante también, habla de un crecimiento del PIB del 3,5% comparado con no acometer estas reformas y habla de 500.000 empleos anuales. Lo que quiero decir es que independientemente de las cifras, lo que se pone en manifiesto es la necesidad de aunar esfuerzos públicos y privados. El PNIEC habla de una financiación privada de un 85% y el resto financiación pública, 82%. El resto financiación pública, necesidad de aunar esfuerzos públicos y privados y por tanto rol sin duda de las entidades financieras. No solo es el PNIEC y no solo son estas estimaciones, el Plan de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea se encuentra regulando de manera activa desde el año 2018 para generar un movimiento de los capitales en torno a la agenda sostenible y en torno a la sostenibilidad, pero no en torno a la sostenibilidad, sino en torno a una sostenibilidad que permita una transformación competitiva y un crecimiento económico del continente, ¿no? Y entonces ahí está el Plan de Finanzas Sostenibles con 3 ejes, promover la canalización de fondos, y ahí está la taxonomía, por ejemplo, y está Green MiFID. El segundo eje es la integración de los riesgos sociales. Tú hablabas antes hablaba la presentadora, perdona, de este binomio rentabilidad-riesgo, que ahora tiene que ser un trinomio rentabilidad-riesgo-sostenibilidad. Ese es el otro pilar del Plan de Finanzas Sostenibles. El tercero es promover la transparencia y largoplacismo con piezas legislativas como son CSRD, ¿vale? Por tanto, papel del sector financiero absolutamente clave. Yo diría que para canalizar la financiación, pero la realidad es que no podemos hacerlo todo. Y veníamos comentando también nosotros ahí entre bambalinas el último informe Draghi, ¿no? El hecho de que sin política industrial no hay transición climática no es posible. Necesitamos generar los incentivos para que se genere demanda de proyectos financiables, de proyectos y donde no hay esa capacidad de financiación porque el proyecto no es financiable, incentivos que subvencionen determinadas tecnologías, etc. Y por tanto, fundamental el papel de los bancos. Y sí, y nosotros estamos ahí en la agenda, y yo creo que tenemos parte de hablar de otras partes de la agenda que no son estrictamente la medioambiental, pero en la agenda medioambiental nuestro compromiso es financiar la transición sostenible de nuestros clientes. Hablábamos antes de grandes tecnologías, de grandes clientes, probablemente clientes de banca mayorista que están provocando el cambio, pero esto se trata de todos los clientes, clientes particulares, empresas, pymes, etcétera. Y por tanto, y es una de las cosas que nos hemos dado cuenta, y aquí también apuntillo algunas de las cosas que decías, no solo hay una necesidad de financiación, ahora os cuento los compromisos que tenemos, sino que también hay una necesidad de acompañamiento más allá de la financiación, ¿no? Yo creo que en esta agenda todavía tenemos que hacer muchísima divulgación y, por tanto, a particulares y a empresas, y sobre todo a empresas y sobre todo a pymes, tenemos que acompañarles con soluciones que no sean solamente financieras, ¿no? Desde el acompañamiento a cómo desarrollar un informe de sostenibilidad, a cómo calcular una huella de carbono, que yo creo que Fran hablará después de eso, soluciones llave en mano, para determinadas soluciones en torno a las principales verticales de la sostenibilidad, movilidad limpia, edificación verde, energías renovables, economía circular. El banco se ha comprometido a movilizar 120.000 millones de euros de financiación verde a 2025, lo vamos a superar ya antes de que llegue la fecha, y tenemos un compromiso de 220.000 millones de euros a 2030. Y esta cifra de la que hablo se refiere básicamente a movilizar, pero en términos de energías renovables, nuestro compromiso o lo que estamos haciendo va mucho más allá de eso, ¿no? Con lo cual, y ya si queréis, por terminar, para mí el mensaje sería, efectivamente, tenemos que acompañar de una manera integral a los clientes en su proceso de descarbonización. No solo es necesaria financiación a clientes, sino es necesario un acompañamiento que vaya más allá de eso, sobre todo con las empresas y sobre todo con los particulares, y que tiene mucho que ver con la divulgación y tiene mucho que ver con apoyarles en el asesoramiento de aquellos proyectos de inversión que tengan que acometer. Hay cosas que no estamos acostumbrados a financiar y otras cosas que tenemos mucha experiencia y que podemos acompañar a nuestros clientes. Y por último, la banca no puede hacer esto solo. Hay necesidades enormes de financiación, pero esto es un esfuerzo conjunto y necesitamos de políticas industriales y de incentivos que generen proyectos rentables que financiar y por los cuales la gente quiere invertir.
Me encanta todo lo que has dicho. La verdad es que esta no es una cuestión de las élites, no es una cuestión de la gente de arriba. Y lo que has dicho de la involucración y de ir hacia allá es no hay que esperar a que te lo pidan. Estáis haciendo el camino avanzando en esa dirección, ¿no? La siguiente invitada es María de Pablo. También el cargo ya lo dice todo, directora de Estrategia de Financiación de Triodos Bank España. Yo conozco bien Triodos, pero sin desmerecer tu banco, el Santander es muy conocido. Yo te pediría que para arrancar nos cuentes un poco qué es tu banco, que lo presentes y cuál es vuestro reto transformador y de impacto, que es una palabra que creo que es muy importante y que utiliza mucho tu entidad, que además veo que vas vestida muy corporativa, y cómo financiáis a través de Triodos Bank. Santander ya nos ha dicho un poco qué es lo que hace y que nos lo cuentes tú. Pues muchísimas gracias por estar aquí y por la introducción. Ya suponía que no íbamos a ser tan conocidos como el socio que tenemos aquí al lado, ¿no? Nosotros pertenecemos al mundo de la banca con valores, somos más de 64 entidades que a lo largo de todo el mundo trabajan por intentar que haya una banca ética. Nosotros, el origen del Triodos es holandés, somos una sucursal de un banco holandés que trabaja en España y tenemos sucursales en otros países como pueda ser Bélgica, Holanda, Alemania y desde el Brexit en UK. Pero trabajamos con los fondos de inversión en todo el mundo. Y me ha gustado mucho escuchar las ponencias anteriores, ¿no? Porque se hablaba del capitalismo consciente y nosotros decimos que nosotros queremos fomentar el uso consciente del dinero, porque todo lo que se comentaba anteriormente, el dinero es el gran decididor. Es el que decide lo que pasa y lo que permite que pasen las cosas, ¿no? O sea, ese es el gran poder. Y nosotros siempre comentamos, nuestro lema es como que queremos cambiar el mundo a través del sistema financiero, porque somos un banco y a eso nos dedicamos. Decía antes también un compañero que la radiografía que hace conocer mejor a una persona es el extracto bancario. Y me ha hecho mucha gracia cuando oía a ti decir que también nos podemos conocer con nuestra huella de carbono, ¿no? Porque es un complemento que la verdad es que nos permite ver qué decisiones estamos tomando, porque como decíamos anteriormente en otras ponencias, esto depende de todos, depende de las decisiones individuales y de las corporativas. Y nosotros, a nivel de impacto, decimos que hemos financiado 3 sectores, sector social, cultural o medio ambiente, que financiamos proyectos con impacto. Pero ahora estamos intentando también decir cada vez más que estamos financiando impacto transformador, intentando incorporar una dimensión más al impacto, no solamente la medición actual, sino el potencial que tienen los proyectos para intentar cambiar esta crisis que nos rodea, tanto a nivel de ecosistema o a nivel social, ¿no? Intentando incorporar ese enfoque holístico que no solamente se comentaba también anteriormente, ¿no? Que es imposible pensar en el bienestar individual o social sin mirar en la casa que nos rodea, sin pensar en el planeta y al revés, pero que primero tenemos que estar bien nosotros para intentar también apoyar el medio ambiente y abordar esta crisis climática que, bueno, creo que no tenemos mucho más que decir sobre esto. Pero esta es nuestra apuesta. Pensamos que hay 3 transiciones muy importantes, como puede ser la de alimentos, recursos, que, por ejemplo, cuando hablamos de producción o de medio ambiente, todo se puede hacer de una manera más sostenible. Simplemente tenemos que empezar a pensar si es regenerativo o extractivo, si es eficiente o tiene en cuenta el futuro que vamos a dejar a los demás, ¿no? Entonces, la última sería la transición de la energía y, por supuesto, el bienestar social y el bienestar individual. Pero creo que esta es un poco la razón por la que nos habéis invitado, ¿no? Porque tenemos esa apuesta porque las cosas cambien y, desde luego, la banca tiene que formar parte de este proceso de cambio. Muchas gracias, María. Yo traslado los agradecimientos a los organizadores. Yo te hubiera invitado igual, pero no te he invitado yo directamente. Pero me lo apunto tu nombre. Muchas gracias. Nuestro último invitado es Francisco Benedito. Te llaman Fran, pero yo te tengo que apuntar como Francisco Benedito. Eres fundador y el CEO de una cosa que se llama Climate Trade. Sois pioneros en soluciones climáticas. Yo os conozco desde hace mucho tiempo, cada vez afortunadamente sois mucho más conocidos. Yo os diría que sois pioneros en innovación sostenible, ¿no? De hecho, algún gran amigo me ha dicho que no utilice ya la palabra digitalización, que queda como muy viejuna, y sin lugar a dudas innovación es algo que
es un pilar en el que debe asentarse toda la sociedad y lo estaba empezando a apuntar ya María, ¿no? En esta primera ronda me gustaría que antes de que nos cuentes qué es Climate Trade, y como experto en la materia, que nos expliques qué es la compensación de huella de carbono, porque hablamos mucho de derechos de emisión CO2 y de mercados de emisión y tal, pero céntranos un poco el tiro para que ahora hablemos todos con propiedad, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y un honor estar en este panel con vosotros, porque la verdad es que he aprendido mucho al estar a vuestro lado y en bambalinas también. Bueno, la verdad es que huella de carbono surge, el concepto compensación de huella de carbono surge en el 97, donde se plantea, pues, en la ONU, ¿no? Se plantea en una de las COP, en la quinta en cuestión, cómo generar un mecanismo donde se pueda, digamos, compensar ese daño, ¿no? ese harm que se genera en unas partes con proyectos en otras partes del mundo, ¿no? ¿En qué tipo de proyectos? Y voy a intentar simplificarlo. Para que os hagáis una idea, ¿por qué es tan importante la huella de carbono? Se miden toneladas de CO2. ¿Cuánto contaminamos todos nosotros? Esas toneladas de CO2, pues obviamente hay que, si una empresa genera 200.000 toneladas de huella al año, pues tenemos que ver si no ha reducido suficiente, pues podemos apoyar proyectos que generan una mitigación de 200.000 toneladas en otro lado. Entonces, ¿qué tipo de proyectos? Reforestación, conservación de bosques, biogás, las basuras que os contaba antes, en vez de para evitar metano, pues ese gas se tapan los basureros, se quema ese gas y genera CO2, ya no genera metano, y ese CO2 se puede volver a capturar en el suelo para poder generar, pues sedimentarlo ahí, ¿no? Entonces, todo eso genera toneladas de CO2 medidas, que hay una serie de protocolos, una serie de metodologías que la ONU empezó y que luego ONGs por todo el mundo han empezado a generar nuevas, a generar un mercado a nivel mundial. Entonces, bueno, pues digamos que un proyecto de reforestación pues puede, imagínate, generar 100.000 toneladas de mitigación, pues vamos y le vendemos esos certificados, que cada certificado es una tonelada de CO2, se lo vendemos a empresas que pues, todos los años tienen que compensar su huella de carbono, no obligatoriamente, ¿vale? No voy a entrar en el tema de mercado obligatorio y mercado voluntario, pero tienen que reportar qué están haciendo ya y cada día van a pasarles más el dedo. Oye, ¿qué está usted haciendo en la huella? Tiene una huella de 1 millón de toneladas, pero está haciendo algo para reducir esa huella, ¿no? Y cada día les pasará más el dedo. Entonces, ¿por qué no apoyar proyectos? Porque a lo mejor tú no puedes reducir todo lo que tú quieres. De hecho, no puedes reducir todo lo que... Imaginaos una aerolínea para ser cero emisiones. O sea, los aviones van con queroseno, es decir, hasta que no tengamos aviones de hidrógeno a empezar en 2035, no podemos. Entonces, al final la compensación significa 1 contra 1 igual 0. Es decir, al final es una generada por una mitigada, ¿no? Entonces, una tonelada mitigada, y eso es lo que es la compensación de huella. A partir de ahí hay muchas más cosas, hay que ver si los proyectos son buenos, no son buenos, si generan un impacto positivo, ¿no? Que lo más importante es, oye, si yo estoy haciendo un proyecto, sentido común, es que es sentido común. Oye, ¿este proyecto genera de verdad un impacto positivo o no lo genera? Porque si no, no lo apoyo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ha ido avanzando muchísimo. A mí me llamó McKinsey y el Banco de Inglaterra hace 3 años, a mí ya mi socio, para formar parte de un grupo que se llama ICBCM, es un grupo que es una iniciativa de los mercados de carbono voluntario para ponerle un poco de sentido común. Es decir, oye, ¿qué créditos de carbono son de alta calidad? High quality. Y a partir de ahí, esos son los que vamos a ponerle un check de que si el crédito que la empresa está comprando lleva ese check o no lleva ese check. Entonces eso es importante, porque si no al final, aquí cada uno, yo me acuerdo de un señor que lo leí en la prensa, pero obviamente nosotros no lo teníamos en la plataforma, que había generado un proyecto de que tenía bosques en su zona de caza, el tío iba a cazar, entonces tenía allí unos bosques y decía, pues voy a generar créditos de carbono aquí para esto, ¿no? Entonces eso es muy negativo para los mercados, porque al final hay periodistas que lo sueltan todo de una manera a veces muy variopinta y perjudica al tema y entonces tenemos que ser conscientes de que hay proyectos muy buenos que generan un gran beneficio para el medio ambiente. Muchas gracias, Fran. Si me he enrollado. Yo creo que era importante centrar el tiro de lo que estamos hablando. Hablando de innovación, permitidme comentaros una cosa que creo que no se la ha comentado del todo antes, que en esta cumbre de Cali no todo ha sido malo y lo han dejado el tema de la financiación de lado, sino que además de reconocer a las comunidades indígenas, que este es otro debate que nos pilla probablemente muy lejano, se ha creado un fondo mundial, que ya veremos cómo funciona y tiene que ver con el mundo de la financiación, para establecer pagos por el uso de las secuencias genéticas digitalizadas.
Yo confieso que cuando me lo contaron no se veía de qué me estaban hablando. Lo que me están hablando es el pago que tienen que hacer todas las farmacéuticas y compañías agroalimentarias por el uso de la biodiversidad. Es decir, que en vez de copiar una cadena de ADN de un determinado fruto que luego se utiliza para un producto farmacéutico, que la compañía farmacéutica pague una especie de canon por utilizar a la biodiversidad por esta materia, ¿no? Tiene que ver con ese movimiento de la innovación del que estamos comentando en esta charla. Vinculado con la primera parte, y la verdad es que vosotros dos vais muy al limón, ¿no? En vuestro proyecto, una en rojo y otra en verde, a mí me gusta mucho la economía cromática. Vinculado a la primera parte, habláis mucho del impacto transformador, pero me gustaría que aterrizarais algunos casos concretos, ¿no? Yo en el caso de María conozco el de AOS neto cero o de absorción de carbono. En el Santander tenéis infinidad de proyectos, ¿no? Pero me gustaría que contarais algún proyecto y sobre todo en el caso de Santander relacionado con otra de las letras de la sigla, que es la S, la parte social, un poco en la línea de lo que estabas antes comentando, de que os vais acercando. No sé, comenzad la que queráis, no tenemos un orden. No, por favor, Bueno, pues por empezar, el proyecto One to Zero es un proyecto que yo creo que es muy transversal ahora mismo al mundo de la banca, que queremos ser neutros en carbono. El objetivo que nosotros nos hemos puesto es serlo en 2035, lo cual es un objetivo para nosotros bastante ambicioso. Empezamos ya en el 2018 a medir con PICAF, o sea, el instrumento que es transversal ahora mismo para toda la banca, pero fuimos uno de los bancos pioneros en el lanzamiento de la herramienta, PICAF como herramienta de medición de carbono en la financiación. Hasta ahora, como es tradición, hemos sido neutros en nuestra actividad, pero el reto es conseguir que nuestros clientes sean también neutros en carbono y empezar también a financiar proyectos que absorban huella de carbono. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues evidentemente en cada unidad lo hacemos de una manera diferente. Tenemos la suerte, por ejemplo, que en UK ya es posible financiar proyectos donde se está midiendo la mejora en la biodiversidad y ya hay una legislación que te permite un pago asociado a esto, algo que todavía en España es bastante incipiente, esperemos que llegue. Y en España ya estamos intentando financiar proyectos que fomenten la reforestación, pero sobre todo lo que estamos viendo ahora mismo por el estado actual del mercado de créditos de carbono, que yo creo que va a ir cambiando muy poquito tiempo, pero actualmente estamos apoyando más a proyectos de la agricultura ecológica, que están dando el paso a la agricultura regenerativa, y que en muchos casos lo que hacen es no tanto a lo mejor hacer el offsetting y vender en créditos de carbono a otros, sino que directamente hacer un insetting con sus productos. Y si, por ejemplo, eres un agricultor que produces vino, pues con tus viñas pues generas unos créditos de carbono y luego vendes ese producto, sobre todo al mercado europeo, bueno, también al americano, pero sobre todo al europeo, como productos neutros en carbono. Y ahí sí que vemos que hay un gran potencial, porque tenemos bueno, somos el mayor productor agrícola ecológico a nivel europeo, y esto fluctúa cada año, pero creo que este año lo hemos vuelto a ser, y el cuarto a nivel mundial. Somos un país claramente con un territorio amplio, diverso, donde la producción agrícola es un bien de primera necesidad. Y pensamos que esta es la primera apuesta importante que estamos haciendo. Ya tenemos experiencia y estamos trabajándolo con los partners adecuados que nos ayudan a auditar estos resultados. Y esperamos pronto también empezar a trabajar más fuertemente en lo que es la pura reforestación. Tenemos ya algún proyecto, pero en menor escala. Y diría que esas son las líneas estratégicas, trabajar mucho con la Fundación Biodiversidad para toda la parte de bioeconomía también, para intentar que pasen cosas, pero hay más asociados a esta colaboración público-privada que también es necesaria para abordar el gran cambio que necesitamos o el gran reto que tenemos de cara a las siguientes generaciones. Bueno, por nuestra parte, primero me encanta oír dos proyectos o dos ideas. Una, me pides la esfera social, pero déjame que no puedo evitar decir algo en la esfera medioambiental, y es que decías que estábamos muy alineadas, María y yo, de lo cual no hay ninguna duda, pero es que también estamos alineados con Fran, porque ya hace varios años lanzamos con Climate Trade, haciendo gala de esa innovación tecnológica y eso que decía, de esa necesidad de divulgar. Lanzábamos una calculadora de huella de carbono para particulares en la cual todos los clientes del banco, y os animo que os metáis,
les informamos simplemente de la huella de carbono que generan sus domiciliaciones bancarias y el uso de sus tarjetas para que entiendan el impacto de su propia operativa. Les damos una serie de consejos para que lo reduzcan, para que puedan saber cómo, si es que quieren reducirla, y luego la posibilidad de compensar a través de proyectos de absorción directa de CO2 de la atmósfera. Con lo cual, en la parte medioambiental, simplemente por hacer ese guiño y por contar ese proyecto. En la parte social no voy a contar un proyecto, voy a contar una estrategia, y es que nosotros al final, como banco, si tú, ahora en el fondo al preguntarme por un proyecto me estás haciendo que elija entre mis hijos y soy incapaz, pero si tuviera que elegir en la parte social entre mis hijos, lo que una entidad financiera tiene que hacer es inclusión financiera. O sea, la inclusión financiera es una herramienta enormemente poderosa para luchar contra las desigualdades, para promover la prosperidad, para generar oportunidades en la sociedad. Y cuando hablamos de inclusión financiera, hablamos de bancarizar a la gente, es decir, de incluir dentro del sistema financiero a aquel que está excluido a través del acceso a la financiación, pero también del acceso a los servicios financieros bancarios y a través de la educación financiera, ¿no? Del permitir a la gente tomar decisiones de manera libre e informada. Y ahí el banco tiene una estrategia muy amplia a nivel corporativo. En la medida en la que estamos presentes en diferentes geografías, tenemos una estrategia poderosa de bancarización y microcréditos en Latinoamérica con 2 proyectos que se llaman Tú y Yo y Prospera. Y en España lo que intentamos es de alguna manera adaptar esa estrategia a los retos sociales y demográficos a los que nos enfrentamos, y esto es la viejuna digitalización, el envejecimiento poblacional, la dispersión poblacional asimétrica, y eso lo hacemos con algunos proyectos también de innovación, como es proporcionando acceso a los servicios financieros a través de correos. Fuimos la primera entidad financiera que en el año 2021 permitió a nuestros clientes sacar dinero de todas las oficinas de correos, y este año hemos dado un paso más allá y somos la primera entidad que tenemos una solución no digital que permite a todos los clientes del banco en el 100% del territorio, a través de cualquier cartero, poder sacar dinero, independientemente de que sean clientes digitales o no. Y hago este pequeño eje porque si hablamos de España vaciada, hablamos de inclusión financiera, estamos hablando de clientes mayores en muchos casos, estamos hablando de clientes no digitales, o tenemos que respetar, por tanto, su derecho a no digitalizarse, ¿no? Con lo cual, ese sería uno de los proyectos que me gustaría comentar aquí en el ámbito de la inclusión financiera. Pero también decíamos que la inclusión financiera no solo es llevar el acceso a los servicios financieros básicos a aquel que necesariamente no lo tiene, o la financiación a aquel que lo tiene más complicado, sino hablábamos de educación financiera, ¿no? Y aquí, y este es el otro proyecto que me gustaría contar o compartir con vosotros, el banco tiene un compromiso con la educación financiera que es un bien, digamos, casi para todo el sistema financiero, es decir, porque al final promueve de alguna manera la estabilidad del sistema financiero, porque lo que permite es prevenir el sobreendeudamiento, fomentar el ahorro, fomentar la planificación del gasto, prevenir un uso seguro de los canales digitales y la ciberseguridad. Y tenemos un programa que se llama Finanzas para Mortales, en el cual, a partir de empleados del banco, damos educación financiera a colectivos de diferentes tipos con itinerarios adaptados. Tenemos un programa específico para mayores, un programa para población reclusa, un programa para niños. El año pasado llegamos a 90.000 personas de impacto. Este año, en lo que va de año a septiembre, hemos dado 1.200 sesiones, 35.000 personas participando en esas sesiones presenciales y 60.000 personas impactadas de alguna manera por esas sesiones, ¿no? Y me parece que es un programa del que nos sentimos especialmente orgullosos. Hablas más deprisa que yo, que ya es decir, Marta. Hablo muy deprisa. Pero muy interesante todo lo que estás contando. Se te entiende perfectamente, ¿eh? No te enfades conmigo por el comentario. Es que además me está apasionando lo que dices porque vuelvo otra vez con el comentario inicial, ¿no? Esto no es una revolución de las élites, no es una revolución de las entidades financieras. No es una revolución de los políticos, que no sé si están en ella o no, sino que los ciudadanos, las empresas, los fondos ambientales, los generadores de tecnología, todos al final somos cómplices de todo este proceso que aborda fundamentalmente el sector financiero y los bancos como pioneros y como los que llevan la bandera al principio, pero no es una batalla de ellos, es una batalla de todos, ¿no? Entonces, todo lo que estáis planteando me parece muy interesante. Yo creo que además de lo contrario tenemos el riesgo de que incluso el título de esta ponencia, como consecuencia de que no lo estemos haciendo bien, no estemos generando el impacto suficiente y entonces no estemos hablando de las finanzas sostenibles, sino que hablamos de lo contrario, ¿no? Que no generemos el impacto suficiente porque las finanzas sostenibles sean más finanzas que sostenibles, que es de lo que no se trata en definitiva. Fran, me gustaría porque yo creo que estamos viendo ejemplos de todo tipo,
pero me gustaría que nos contaras un poco a gran escala, y ahora sí me gustaría que hablaras un poco más de Climate Trade, más centrado, cómo buscáis impulsar la descarbonización con vuestros proyectos y qué tipos de soluciones ofrecéis al mercado para poder aplicarlo, ¿no? Un poco más entrar en la realidad puntual. Nosotros lo que creamos fue el primer marketplace de créditos de carbono. Es decir, los créditos de carbono pues, representan proyectos que tú puedes apoyar, ¿vale? Al final es un mecanismo de financiación, puro y duro. Entonces, al final, pues, esos proyectos empezamos con 4 y tenemos más de 230 en todas las partes del mundo y acceso a más de alrededor de 100, 150 millones de toneladas de CO2 en todo el mundo, en proyectos en todo el mundo, lo cual es una barbaridad. Entonces, claro, yo lo primero que me planteo es, soy el primer marketplace del mundo, en 2017 nadie hablaba de carbono, o sea, íbamos a tocar las puertas como si estuviéramos locos. Oye, me acuerdo, nuestro primer cliente fue Correos y luego fue Santander, ¿no? Y Santander fue pionero, imaginaos, junto con vosotros también. Y entonces pues hemos pasado mucho tiempo en el desierto. Entonces al final yo digo, oye, ¿cómo somos capaces de generar que esto realmente genere un impacto? Porque yo venía de banca y yo venía de decir, oye, joder, ¿en qué embolado me he metido, no? Y entonces pues creamos dije, oye, ¿cómo podemos fragmentar las toneladas de CO2 en kilos o en gramos para que un señor con la tarjeta compre carbon neutral? Es decir, que cuando yo pague con la tarjeta lo ponga en piloto automático y que lo que compre ya sea neutral en carbono y que yo pueda medir todo eso con blockchain. Ahí es donde metimos nosotros el componente blockchain y generamos una API. Esa API hoy me permite que compramos una empresa de calculadoras en España, en Elche, que tiene todo tipo de calculadoras, de aerolíneas, de hoteles, de transporte, de cargo y shipping, de todo. Entonces tú coges mi API, tienes la calculadora, tienes los créditos de carbono que los coges de la plataforma, como quieras, en kilos, en gramos o en toneladas, y te emite un certificado trazado en blockchain que me lo certifica una de las mayores certificadoras del mundo. Entonces, al final, imagínate el alcance 3 de las compañías, que va a ser lo más complicado que ellos tienen, porque son de la huella, se dispara, yo lo llamo el de las terceras personas, empleados, suppliers y ciudadanos y clientes, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, nuestro tool, nuestra tecnología, lo que permite es poder traer o hacer digamos, que todo el mundo pueda contribuir a proyectos de ese tipo. Esa tecnología es Climate Trade. A partir de ahí hemos creado muchísimas otras cosas. Pues hemos comprado una empresa en Austria que se dedica a hacer B2C, es decir, yo como persona puedo calcular y calcular y compensar huella de carbono. Y luego a mí lo que más me gusta de la API es, yo quiero generar un impacto positivo, pero a lo grande, ¿no? Es decir, pensando en grande, ¿vale? Pareto siempre, ¿vale? ¿Cómo genero algo que realmente genere impacto? Porque si yo ya tengo 45 tacos y empiezo a querer conseguir millones de empresas a una o a 10 a 10, no voy a llegar. Digo, oye, ¿quién son los que realmente tienen las empresas? Los bancos, ¿no? Entonces los bancos van a querer vender créditos de carbono, van a tener que vender créditos de carbono. Oye, pues yo te doy la tecnología para que los vendas, no te vayas a buscarlos tú, cómpramelos a mí. Entonces con mi API, lo que pretendemos, ahora hemos cerrado un acuerdo con una empresa, no puedo decir el nombre todavía, son 100 bancos plus, o sea, y ahora estamos con otra que son 700 bancos plus en Estados Unidos. Entonces con eso entramos en una dinámica de poder proveer créditos de carbono a más de 1000 bancos en todo el mundo. Eso me hace que nos podamos, que es lo que me gustaría a mí, consolidar como lo que sería el repositorio de créditos de carbono más grande del mundo para ser el clearing con esos bancos. Y eso es un poco lo que hace Climate Trade. Muy interesante, menos lo de 45 años, que es muy mayor y todo lo contrario. Marta, yo sé que tienes un montón de compromisos y vamos con un poco de retraso, y entonces te voy a hacer una última pregunta y te libero. Tú a mí de vez en cuando me dices que soy muy pesimista en cuanto al futuro de la sostenibilidad, pero quisiera que trasladaras un mensaje. No te estoy provocando que seas positiva, sé como quieras, pero ¿cómo ves la transición, la velocidad que estamos manteniendo en este momento en el planeta de transición a la sostenibilidad por la vía de la financiación? No solo por la vía de la financiación, o sea, yo comparto, hay retos, hay innumerables retos. Y que retos que nos afectan como banco, hablábamos antes de regulación, es necesario, las entidades que estamos presentes en más de un país, es necesaria convergencia regulatoria, homogeneidad de las normas, es necesario entender realmente cómo se construye esa transición, el famoso who pays the bill, es necesario incorporar el elemento de la transición justa, con lo cual son muchos retos externos en la esfera de sostenibilidad que nos afectan a nosotros como banco y que afectan a los clientes.
Pero también tenemos retos internos, los bancos, las empresas, en la integración de la propia sostenibilidad. Y entonces lo que te iba a decir es que gestionemos los externos y manejemos los internos, ¿no? Y en los internos también. La sostenibilidad tiene que estar integrada de una manera transversal y no vertical. Yo soy la representante de un área vertical del banco, pero os podéis imaginar que quien hace sostenibilidad en el banco no solo soy yo. Si la sostenibilidad no está en los equipos de riesgos, si la sostenibilidad no está en los equipos de negocios, en los equipos de proveedores que calculan nuestra propia huella y que nos permiten compensarlo, pues no vamos a llegar a ningún sitio. Con lo cual, y luego la otra cosa que quería decir, o sea, es necesario integrarlo, pero es necesario también tener esta visión que venías tú diciendo, que veníamos antes comentando, de la sostenibilidad con esta visión de impacto y de generación de valor a largo plazo. Es decir, al final no estamos aquí para hacer cosas pequeñas, estamos aquí para hacer cosas grandes, pero estamos aquí para hacerlas a largo plazo y para que todos trabajemos en ellas, ¿no? Con lo cual, yo soy razonablemente optimista. Muchas gracias, Marta. Yo te libero, porque sé que tienes un compromiso Nos quedan 4 minutos. importante, pero bueno, quedan 4 minutos. Sí. Yo le trasladaría la pregunta ahora a Triodos en esa misma línea, ¿no? Como sabéis, antes hemos mencionado el Plan de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, que tuvo ya una revisión, y tenemos varios iconos, ¿no? varios términos. Yo diría que por la parte del mercado de valores tenemos 3. Uno es el tema de la taxonomía, que es un tema temoso, ¿no? El otro tema es el desarrollo de las herramientas de inversión. ¿Cómo ves que estamos en ese mundo de desarrollo? O sea, yo soy optimista. O sea, sé que ahora mismo estamos en un momento complejo y que hay que tomar decisiones complejas, pero que la misma taxonomía verde esté incorporando taxonomía verde y justa, o sea, que haya ya una apuesta decidida de la Unión Europea por juntar tanto a las personas con el planeta y que sea algo mainstream. No estamos ya hablando de unos bancos, o sea, va a ser algo que va a afectar a todos los bancos, pero que va a afectar con los bancos a todas las empresas. Entonces, quiero decir, al final yo creo que son muy buenas noticias y que estamos en un momento con muchísimos retos, pero que estamos dando las decisiones, por lo menos, adecuadas para que se empiecen a pasar cosas, ¿no? En la parte de los fondos de inversión, también sé que los instrumentos que están llegando, no es tanto el gorro que yo llevo, pero sí que es verdad que los instrumentos que se están dando y los famosos llegar a los fondos 9 y demás, que han sido también como algo percibido como complejo, creo que son, al final, sí ha llegado, sí es posible hacerlo y es posible dar pasos para tener instrumentos financieros que sean a la vez más sostenibles. Insisto que no es un tema que cuando pasan los bancos, al final es un requerimiento que se traslada a la sociedad, ¿no? Y yo creo que esto nos hace ser optimistas pensando que vamos en la línea adecuada, que nos queda mucho por hacer, muchísimo, que esto es solamente... Comentaba antes mi compañero, ¿no?, que pensando en nuestros hijos, ¿qué mundo dejamos? Pensando en otros países, ¿no? O sea, hablábamos antes, Marta, que se va ahora a Senegal, ¿no? Pues los refugiados climáticos, o sea, que al final estos somos una casa común y que entonces es el principio, son a lo mejor timoratos los principios, pero que es una buena base para hacer muchas más cosas. Promoción de las inversiones verdes, en definitiva, taxonomía en la línea de la que estamos comentando. No hemos hablado de ello por el régimen de divulgación de la información financiera y no financiera, que se ha hablado muchísimo antes, desarrollo de herramientas de inversión, pero junto con todo esto y fuera del mercado de capitales y bancario hay una importante presión en la regulación sectorial y del precio del carbono. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Optimista, pesimista? Yo soy optimista porque al final los mercados obligatorios progresivamente se irán imponiendo y el mercado voluntario se va a tener que integrar con el mercado obligatorio en algún momento. Tendremos que poner proyectos de calidad que los reguladores admitan, porque si no, no van a haber suficientemente... El mercado obligatorio va en base a eficiencias, entonces no van a evitar que se integren. Entonces soy bastante optimista en ese sentido. Creo que se está avanzando mucho a nivel educativo, digamos, de todas las empresas, porque no hay tantos profesionales que sepan como ellas de esto. O sea, es complicado encontrar, o sea, no es fácil encontrar gente que sepa tanto de esto. A lo mejor es un 1% o un 5% de las empresas quien tiene una persona que realmente sepa, ¿sabes? Entonces yo creo, soy optimista, creo que hay mucha gente formándose. Los raros que empezamos hace tanto tiempo, pues ahora ya somos menos raros, ¿no? Entonces al final, pues creo que sí que vamos a avanzar positivamente y yo soy bastante optimista. Sí que es verdad que se tienen que rascar más el bolsillo las empresas, eso es la realidad.
tienen que poner más dinero en juego, no solo con... Yo he sido bancario, entonces al final todo tiene que estar siempre muy cogido con muchos palillos, todo con muchas pinzas. Hay que meter más capital, como decía mi amigo Jorge, porque esto va de, sí, yo gano mucho dinero, pero es que tenemos que dedicar mucho dinero a esto y el riesgo hay que empezar a poner un poco, el baremo de riesgo hay que empezar a subirlo un poquito también, porque si no apoyas a gente que realmente está cambiando las cosas, esa gente se muere en el camino y al final las grandes corporaciones no lo van a arreglar. Estando en Colombia, probablemente provocado por el jet lag, solo por el jet lag, una noche soñaba con la película esta de la fábrica de chocolate, ¿no? Y soñaba con, en vez de fabricar chocolate, fabricar dinero, porque realmente hace falta mucho para esta transición a la sostenibilidad. Y esta película yo creo que acaba de empezar, como lo estáis manifestando, aunque lleváis ya un largo recorrido, y la buena noticia es que hay recorrido por delante y futuro. Vamos a cumplir, por primera vez en mi vida, que cumplimos 0 en este momento y hemos cumplido el horario rigurosamente. Muchas gracias a todos y gracias por la audiencia. Gracias.